Buenos días, estudiamos del libro Los Escritos de Baal Sulam. Estamos en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Se puede descargar este texto en nuestro sitio web. Se pueden hacer preguntas escogidas, serán durante la clase. El prefacio de la sabiduría de la Kabbalah es un artículo muy importante. Cuando venían lo de Rabash personas, también yo empecé con este estudio. Estudié aproximadamente un medio año. El prefacio para los principiantes siempre fue el primer artículo, el primer contenido por medio del cual se entraba a la sabiduría de la Kabbalah. Es posible estudiar todo contenido de la sabiduría de la Kabbalah con profundidad y por lo tanto puede ser esto para los principiantes como asimismo para los veteranos, como a quien que sabe, como aquel que no sabe, como aquel que tiene alcance espiritual y aquel que no tiene ningún tipo de contacto con ello. Siempre hay una base sobre la cual se puede construir cuántos pisos cada uno pueda. Así que vamos a empezar. Punto número 1. Rabbi Hananiah, hijo de Akashia, dice: el Creador deseaba limpiar, purificar a Israel, por eso le entregó abundante Torah y mitzvot, mandamientos, tal como está escrito: el Señor se deleitó por su rectitud, haciendo que esta enseñanza fuera grande y gloriosa. Es decir, que para purificar a los seres creados que el Creador ha creado, entonces los ha creado con una cierta aviut, grosor, y los tiene que purificar por una cierta necesidad, y entonces tiene un medio para que se llegue a esta purificación, que es la Torah y los mandamientos, que es un medio por el cual los seres creados pasan de la viud que así los ha creado a lo que es esta pureza. Al parecer, por medio de este proceso por el cual se purifican, entonces aparte de que consigan esta purificación, también lo alcanzan a él y entiende qué es lo que es el medio mismo, que se llama Torah y mandamientos, por qué es que el Creador los ha creado en esta forma de aviut, grosor, por qué es que tienen que acá hacer un cierto trabajo para que por medio de un instrumento que se llama la Torah y los mandamientos puedan llegar entonces a la purificación. Y entonces él continúa. Se sabe que limpiando deriva de la palabra purificando. Tal como dijeron nuestros sabios, las mitzvot fueron entregadas solo para la purificación de Israel. O sea que los mandamientos son el medio para hacer esta limpieza, purificación, para limpiar a quien se llama Israel. Debemos entender en qué consiste esta limpieza, purificación, que se consigue por medio de Torah y mitzvot. Y qué es la viut que tenemos, que debemos limpiar usando Torah y mitzvot. Es decir, que está el deber de purificarnos a nosotros mismos de la viut, y qué es lo que es la viut, y qué es la pureza que se debe conseguir, y qué es la Torah y mitzvot, y cómo es que actúan para purificarnos. ¿Qué se consigue por medio de que ya estemos purificados? Como ya hemos discutido en mi libro Panim Mesbirot y en el estudio de las 10 Sefirot, y les reiteraré brevemente que la idea, ¿por qué él escribe que ya hemos hablado sobre esto? ¿Por qué? Porque el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah es una de las 4 introducciones al libro del Zohar, luego de haber escrito todo el resto de sus libros anteriores. Acá lo reiteré brevemente que la idea o pensamiento de la creación consistía en deleitar a las criaturas de acuerdo con su abundante generosidad. Es decir, que el pensamiento de la creación es beneficiar, es darle placer a los seres creados. Eso primero que nada, eso para nosotros tiene que ser algo cierto, así, que así existe en la naturaleza, un postulado. Por esta razón se imprimió en las almas un gran anhelo, un gran deseo de recibir, o sea que ellos tienen que recibir todo el bien que el Creador quiere dar. ¿A quién? A ellos, a las almas, no a las personas. Y el alma se llama el Kli que tenemos que conseguir por medio de la Torah y los mandamientos. Es decir, por medio de que purificamos una cierta viut que existe en nosotros, y entonces lo que conseguimos se va a llamar el alma. Y esta alma va a ser digna para recibir ese mismo bien que el Creador ha preparado. Y por esto es que se imprimió en las almas un gran anhelo, un gran deseo de recibir su abundancia. Es decir, eso ya se encuentra en el alma, lo que es ese deseo y ese anhelo. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir es el Kli para la medida del deleite en esta abundancia. Porque de acuerdo a la medida y fuerza del deseo de recibir la abundancia, corresponde precisamente con la medida de placer y deleite de la abundancia, no más ni menos. Es decir, que el tamaño del Kli es que determina el tamaño del llenado. La intensidad que tiene el Kli, su potencia, con todos los discernimientos que en él hay, determina lo que es la potencia y los discernimientos, las distinciones que va a haber el llenado. Y están tan interconectadas que son indivisibles, excepto en cuanto a que el placer se relaciona con la abundancia, es decir, a lo que viene del Creador, y el gran deseo de recibir la abundancia se relaciona con el receptor,
creador, el ser creado. Entonces tenemos aquí una división muy clara en dos partes, el creador y el ser creado. El placer viene del creador, el deseo de recibir tiene que desarrollarse dentro del ser creado, tiene que recibir formas que son especiales, tiene que pasar por una cierta purificación y entonces de acuerdo al tamaño y la purificación que tiene es que recibe cada vez un llenado más elevado. Y por necesidad ambos, tanto el deseo como el llenado provienen del creador. Ambos se extienden necesariamente del creador y necesariamente se encontraban en el pensamiento de la creación. Sin embargo, deben dividirse de la siguiente manera. La abundancia viene de su esencia, extendiéndose a modo de existencia a partir de la existencia, y el deseo de recibir que está incluido ahí es la raíz de las criaturas. Está incluido ahí, pero nada más como raíz. Esto significa que es la raíz de su origen, de su renovación, es decir, del surgimiento ex nihilo, o a modo de existencia a partir de la ausencia, puesto que ciertamente no existe forma alguna de deseo de recibir en su esencia, sino que se ha renovado a partir de la salida de esta fuente y se ha vuelto lo que es un ser creado. Por ende, se considera que el deseo de recibir que acabamos de mencionar consiste de toda la sustancia de la creación de principio a fin, únicamente el deseo de recibir. De este modo, todas las criaturas, todas sus innumerables instancias y comportamientos que se han manifestado y que se han de manifestar, también ellas, no son más que grados de diferentes denominaciones del deseo de recibir. Todo lo que existe en esas criaturas, o sea, todo lo que se recibe en el deseo de recibir impreso en ellas, se extiende de su esencia a modo de yesh miesh, existencia a partir de la existencia. No es en absoluto una nueva creación, ya que no es para nada algo nuevo. Por el contrario, se extiende de su infinitud a modo de yesh miesh. ¿Qué es lo que vemos? De que hay una raíz única para todo, que se llama creador, Boré. De él salen dos distinciones. Una es el deseo de recibir, que se desarrolla de la raíz, y también en ese deseo de recibir que se desarrolla, comienza a haber una nueva distinción que se llama la independencia del deseo, que en algo puede determinar lo que son los caminos de su transformación. Y estas renovaciones en el deseo de recibir que cambia se llaman ser creado. Y estas renovaciones que se renuevan en el deseo de recibir por la razón del mismo ser creado, para purificarse a sí mismo, para acercarse a sí mismo al creador, se llaman alma, en lo que es su nombre general. Y el objetivo de la creación es llevar el deseo de recibir a el desarrollo para que se desarrolle hasta tal punto de que pueda ponerse en correspondencia con toda la abundancia, que sea apto para toda esta abundancia que le viene del Creador. Tenemos entonces, si las cosas son así, tres cosas. Uno es el deseo de recibir que se desarrolla. Dos es la abundancia que está destinada al deseo de recibir para llenarlo. Y tres es el medio por el cual el ser creado recibe del Creador para desarrollarse a sí mismo en la forma que es deseable, que este medio se lo llama Torah y mandamientos. Preguntas. Sí, Shlomo. Yo quería preguntar sobre esas renovaciones del deseo de recibir. ¿Eso es lo que lleva a esa situación final de lo que es el deseo de recibir? ¿También en el pensamiento eso está? Sí, todo está en el pensamiento de la creación. Repetimos la lectura. Punto número 1. Rabbi Hanania, hijo de Akashia, dice: el Creador deseaba limpiar, purificar a Israel, por eso le entregó abundante Torah y mitzvot, mandamientos, tal como está escrito. El Señor se deleitó por su rectitud, haciendo que esta enseñanza fuera grande y gloriosa. Por lo tanto, quiere purificar a Israel para llevarlos a esta situación, mostrarles a ellos esta enseñanza que fuera grande y gloriosa. Seguimos con la lectura. Se sabe que limpiando deriva de la palabra purificando. Tal como dijeron nuestros sabios, las mitzvot fueron entregadas solo para la purificación de Israel. Es decir, que existe un medio que se llama la Torah y los mandamientos, que por medio de este medio llegamos a una purificación que el Creador nos ha creado con Aviut, y nosotros por medio de la Torah tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Debemos entender en qué consiste esta limpieza, purificación que se consigue por medio de la Torah y mitzvot. Y qué es la Aviut, grosor, deseo de recibir, que se encuentra dentro de nosotros y que debemos limpiar usando Torah y mitzvot. Todas estas cosas tenemos que entenderlas, tenemos que definirlas, saberlas y saber que con ellas es lo que trabajamos, que no tenemos nada más aparte de lo que es la Aviut, que por medio de la Torah y los mandamientos tenemos que purificarla, lo que es esta Aviut, y que tenemos que llegar a lo que es la pureza
pureza y que ese es el objetivo. Y que al parecer, en lo que es este cli puro, lo que recibimos entonces se llama la meta de la creación. Como ya lo hemos discutido en mi libro Panim Masbirot y en el estudio de las 10 Sefirot, y las reiteraré brevemente, que la idea o pensamiento de la creación consistía en deleitar a las criaturas de acuerdo con su abundante generosidad. Por esta razón se imprimió en las almas un gran anhelo, un gran deseo de recibir su abundancia. Es decir, el objetivo de la creación es beneficiar a los seres criados, pero para beneficiar a los seres creados tienen que estar puros. Y el Creador los ha creado con un grosor, aviut, y les ha dado un instrumento especial que se llama la Torah y los mandamientos, por medio del cual pueden purificarse a sí mismos. De acuerdo a la medida de purificación, así, de esta manera, es que reciben lo que ha preparado para ellos. Esto se debe a que el deseo de recibir es el cli, la vasija, para la medida del deleite de esta abundancia, ya que la medida y fuerza del deseo de recibir la abundancia corresponde precisamente con la medida de placer y deleite en la abundancia, no más ni menos. Es decir, que es el cli quien determina qué llenado es el que le va a llenar, de qué tamaño, con qué intensidad, con qué cualidades, y que todo queda determinado por medio de el cli. Entonces, el creador que ha hecho este cli, que lo ha hecho con grosor, con aviut, y que le ha dado la posibilidad y el medio de purificarse a sí mismo, entonces le ha dado al cli la posibilidad de determinar en qué forma de llenado el cli, el ser creado, quiere llegar a él. Que él elija y que lo haga. Entonces va a necesitar elegir la medida de Torah y mandamientos, es decir, una medida que sea más o menos en lo que es el instrumento para purificarse a sí mismo y llegar a una cierta medida de purificación para llenarse a sí mismo. Y el llenado que va a recibir también va a ser como una demostración de que ha llegado a lo que es la purificación, que es la correcta. Y están tan interconectadas que son indivisibles, excepto en cuanto a la relación, a que el placer se relaciona con la abundancia y el gran deseo de recibir la abundancia se relaciona con el ser creado, que es el receptor. Es decir, de que están tan interconectados, son tan interdependientes, lo que es la medida de purificación que hay en el cli y la medida de la forma de llenado que hay en el cli, que es imposible dividir entre ellos, sino únicamente en lo que es su raíz. Pero cuando se encuentran estando en el cli, es imposible para nada poder distinguirlas, porque la luz que llena el cli que recibe esta luz, ellos pasan a estar en una situación cuando es que la luz llena el cli, que los dos son como uno. Eso es lo que se llama adhesión, equivalencia, donde realmente se puede distinguir entre ellos debido a que uno está en relación con lo que es la raíz del ser creado y el otro con lo que es la raíz del creador. Únicamente por eso. Pero cuando estén juntos, que están extendidos juntos, encontrándose juntos hasta tal punto de que es imposible dividirlos entre ellos, únicamente de acuerdo a lo que es su origen. Ambos se extienden necesariamente del creador. Rav, a pesar de que nosotros ponemos en relación uno con el creador y el otro con el ser creado, pero en un principio existe una raíz primogénea para todo, que es el creador, e inclusive para el cli también. Seguimos con la lectura y necesariamente se encontraban en el pensamiento de la creación. Sin embargo, deben dividirse de la siguiente manera. La abundancia viene de su esencia, extendiéndose a modo de existencia a partir de la existencia. Yesh Miesh. El creador se llena a sí mismo dentro del cli, en realidad. O sea, no es el placer que viene de él, o un tipo de relación que viene de él, que así es como el cli siente en todo tipo de situaciones, pero en realidad la abundancia que se revela dentro del cli es el creador por sí mismo. Y el deseo de recibir que está incluido ahí es la raíz de las criaturas. Esto significa que es la raíz de la renovación, es decir, del surgimiento ex nihilo, a modo de existencia a partir de la nada. Por eso al creador es que llamamos aquí ya misma parte que se revela, la llamamos Bore, Benibé, que nosotros dentro de nuestro propio cli es lo que alcanzamos y de acuerdo a lo que las medidas que tenemos es lo que vemos, y no que sea él por sí mismo. Él por sí mismo lo llamamos su esencia, tzmutó, pero lo que nosotros alcanzamos se llama Boré, puesto que en el creador mismo no existe forma alguna de deseo de recibir. Y por ende, se considera que el deseo de recibir que acabamos de mencionar consiste de toda la sustancia de la creación de principio a fin. De este modo, todas las criaturas, todas sus innumerables instancias y comportamientos que se han manifestado y que se han de manifestar
manifestar no son más que grados de diferentes denominaciones, diferentes valores del deseo de recibir. Todo lo que existe en esas criaturas, o sea, todo lo que se recibe en el deseo de recibir impreso en ellas, se extiende de su esencia a modo de yesh miesh, esencia a partir de la existencia. No es en absoluto una nueva creación, ya que no es algo nuevo. Por el contrario, se extiende de su infinitud a modo de yesh miesh. En relación a que la abundancia viene como yesh miesh, ¿el creador por sí mismo es abundancia? Nosotros decimos que se atrae yesh miesh. Yesh miesh lo que quiere decir es que no hay ninguna renovación, que viene de algo ya anterior. Ahora, ¿cómo es que vos decías? Pregunta, ¿el creador por sí mismo es abundancia? Si el creador es algo que por sí mismo es abundancia. No, le dice Rav. Hay que distinguir la abundancia que sentimos dentro del Kli, el creador que es la raíz que revelamos también dentro del Kli, y su esencia que es algo que no revelamos. Todas estas diferencias las vamos a aprender, pero cada palabra nos habla sobre algo. También habla del placer que se siente en este mundo. Digamos que una persona toma un té y disfruta del té. ¿Está hablando también de eso? Rav, sí, también ese placer, por supuesto, que lo recibe del creador. Entonces, ¿cómo puede ser que en relación al mismo tema hay una parte que es del creador y una parte que es del ser creado? El creador es la fuente de donde es que el placer se revela. La abundancia que se revela se la llama luz. Existe una luz muy, muy pequeña que está destinada al deseo de recibir, que se encuentra en el nivel que se llama este mundo. Y eso es para darle a los seres creados la posibilidad de poder alcanzar algo de la vitalidad de la vida para poder existir. Y con eso es que existimos. Gracias a eso es que existimos. Una chispa muy, muy pequeña que se revela en el nivel, en el grado de lo que es este mundo, y así es como vivifica todos los kelim. Una pregunta del grupo de Jerusalén: ¿cuál es la relación que existe entre el Kli y la luz? Kli es el deseo de recibir, que de acuerdo al deseo de recibir que se presente, entonces la luz llena el Kli, el deseo de recibir. Y si no hubiera deseo de recibir, entonces no va a haber tampoco la luz que se revele. ¿Por qué? Porque es el deseo quien revela el llenado. ¿Quién revela el placer si no es la carencia? El deseo es carencia. Y cuando aparece y hay un placer, entonces el placer aparece dentro del deseo. Y el deseo podría aparecer sin placer. Y entonces sufre. Y en la medida que el llenado llena el deseo, entonces el deseo tiene placer. El deseo es carencia. ¿Por qué los cabalistas dividen la Torá de los mandamientos? Porque suena como si fuera que los mandamientos incluyan la Torá. No, para nada. La Torá se llama a la luz que devuelve al benefactor, la luz que reforma, o sea, la luz. Luz en general hay una, que es la luz del otorgamiento. Ahora, esta fuerza del otorgamiento que aparece hace todo tipo de acciones. Y si vos querés cambiar, transformar tu propio deseo en una cierta manera, pasarlo de lo que es la recepción al otorgamiento, entonces vos con esa misma luz superior, por medio de esta luz haces esta acción. O sea que vos tenés una carencia de cambiar de lo que es el deseo de recibir, cambiar dirección, cambiar lo que es el deseo de otorgar. Que yo quiero tener placer de algo y ahora lo que yo quiero es que tener placer de esto que esté en conexión con darle placer a alguien. Y entonces acá lo que yo necesito es cambiar mi deseo, que no quede en la misma forma como la que tenía anteriormente, sino que esté en lo que es la dirección del otorgamiento. Y la dirección del otorgamiento es el creador, él es el otorgante. Y siendo las cosas así, entonces yo tengo que recibir una influencia sobre mi deseo de recibir que tenga un poquito un cambio hacia el creador. Es decir, que yo atraigo en una cierta forma un cambio en mí, como si fuera que yo escribo un pedido de que yo quiero, en cambio de recibir para mí mismo 10 kilos de placer, yo lo que quiero es recibir 5 kilos de placer y otros 5 kilos de placer quiero dárselos a usted. Entonces yo decido de esta manera y me dirijo al creador, a la luz, a la fuente de la luz y le pido que haga en mí un cambio. Él ha creado en mí el deseo de recibir, de tener placer en 10 kilos, y yo lo que le pido ahora es que ahora haga que 5 kilos sea para darte placer a vos. Y entonces la luz
la que hace esta acción. Viene y hace en mí esta acción. Entonces existe la luz que se llama Torah, Torah de luz, y existe el mandamiento, es decir, la orden que el Creador ha dado de un principio de que es que nosotros lleguemos a la purificación, de que todo nuestro deseo sea al fin y al cabo deseo de otorgar. Y entonces la luz que realiza en mí esta acción se llama que realiza un mandamiento. Entonces está la Torah y está el mandamiento, la mitzvah. La Torah es la fuerza superior que puede producir este cambio en el deseo y el mandamiento es el cambio en el deseo mismo, que se ha transformado. Entonces, en su misma fuente, en su origen, son dos cosas que son diferentes. La Torah viene desde arriba y el mandamiento viene desde abajo, desde el ser creado. Hanoch, ustedes pueden acá clarificar toda cosa que sea, porque en lo que es el prefacio todo se lo puede estudiar. Está escrito acá que de acuerdo a la medida del tamaño que tenga y de acuerdo a la fuerza que tenga el deseo de recibir, así va a ser la medida del placer, de la abundancia. Sí, le dice Raf. Cuando dice acá lo que es la fuerza y el tamaño, ya habla de lo que es el deseo que está corregido con la intención de otorgar. Raf, no. Inclusive en lo que es nuestro mundo. Tenés un chico que es un perezoso, no se mueve, todo está bien, no quiere nada de nada. ¿Y qué? Nosotros nos preocupamos. ¿Cómo puede ser de que con ese deseo tan chico que tiene, que pueda conseguir algo en la vida? Y nosotros lo que queremos es que él consiga. ¿Qué? ¿Nosotros queremos que él viva así todo bien? No. Él tiene que querer más, tiene que aprender de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Suma conocimientos, agrega dolor. ¿Qué? Va a ver que le falta esto y lo otro. ¿Qué tiene de bueno eso? Y nosotros vemos de todas formas que el objetivo de la creación es tener placer de el creador, en una forma que sea verdadera, no como es en nosotros, pero esa es la meta que la creación tiene y por lo tanto es que nosotros nos preocupamos que los chicos quieran más, que no se queden satisfechos con poco, inclusive cuando un chico rompe algo, busca algo, quiere algo. Esa es la forma, ese es el camino de lo que es el desarrollo del deseo. Y existe lo que es el desarrollo del deseo que viene por medio de lo que es la naturaleza, únicamente por medio de la naturaleza, lo que es la evolución animal e instintiva, y está el desarrollo del deseo que viene por medio del entorno, y es el deseo del desarrollo que conseguimos en este mundo, que es lo que es el desarrollo social, la evolución social. Y acá nosotros nos preocupamos muchísimo de todo tipo de ámbitos y esto y lo otro, así es como es. Todo lo que son los medios de comunicación, todo. ¿Para qué es? Para hacer progresar a las generaciones. Y existe el desarrollo, la evolución por medio de la luz, donde es que nosotros atraemos la luz y es la luz la que nos desarrolla. Pero la luz nos desarrolla ya no de acuerdo a lo que es el deseo que existe en nosotros, sino de acuerdo al deseo que hay en él. El deseo suyo es otorgar y entonces construye en nosotros también ese mismo deseo de otorgar. Es decir, que lo que está escrito y hemos leído en este punto número 1 habla sobre todos los discernimientos, o no solamente de lo que es otorgar. Acá no habla del mundo espiritual mientras tanto. Sí, tanto lo que es la espiritualidad como la materialidad. Hanoch, porque entre la materialidad y la espiritualidad existe una diferencia, y la diferencia está justamente en que el deseo de recibir no puede usarse como cli. De todas formas, ese deseo de recibir es el mismo deseo de recibir y viene de la misma fuente. Nada más que nosotros no los hemos corregido, no los hemos hecho aptos para lo que son los placeres que vienen directamente del Creador. La diferencia que existe entre la materialidad y la espiritualidad es que en la espiritualidad vos tenés placer del Creador y en la materialidad vos tenés placer de lo que es de tu bestia. Ok, dice Hanoch, yo voy a tratar otra vez, de nuevo. Acá él empieza diciendo que luego, después de que se ha ocupado de esto en el libro de Panim Masbirot y Talmud Teser Sefirot, ahora vuelvo a reiterar estas cosas y ahí se explica muy claramente en lo que es el Talmud Teser Sefirot, y dice de que el deseo de recibir está descalificado para recibir placer para sí mismo, que ya es algo que no puede hacerlo, como consecuencia de la primera restricción. La espiritualidad empieza cuando el deseo de recibir queda descalificado en su forma natural, y es que nosotros comenzamos a trabajar con él en una forma corregida, es decir, que anteriormente se ha producido la corrección por medio de la Torah, donde se ha producido un cambio en el deseo de recibir, que es lo que se llama mandamiento, y entonces en ese mismo deseo de recibir que está corregido, que tiene la intención de otorgar, es que comenzamos a investigar al Creador y empezamos a entrar en contacto con él. Y este es el deseo sobre el cual está hablando acá en lo que es este punto, no sobre algún otro deseo, sino el deseo que está corregido con lo que es la intención de otorgar, que de acuerdo a la medida, cada de lo que está hablando, si yo entendí bien, es de la carencia. Sí, de todas formas, lee varias veces y vas a ver que tanto de una cosa como de la otra es que está hablando. A Coca, cuando él escribe el deseo de recibir, está incluido ahí, ¿a qué es que se refiere? Que está incluido dentro de la abundancia que se extiende del Creador. Dentro de esa abundancia está incluido el deseo de recibir, que comienza a desarrollarse por medio de la abundancia en la cual se encuentra y que poco a poco empieza a mostrarse a sí mismo cada vez más como lo que son las cuatro fases
fases de luz directa. Es decir, la luz no cambia, es siempre la misma luz, lo llena todo y es infinita. Yo, el Señor, no he cambiado, el Creador no cambia, sino que el deseo de recibir cada vez es dado a cambiar. Y nosotros únicamente hablamos de los cambios que existen en Él. Eso es lo que es importante para nosotros. Pero en otra frase él escribe que por sí mismo, por supuesto que no existe ahí lo que es la distinción del deseo de recibir. Sí, le dice Raf. Nosotros tenemos que distinguir que existe su esencia, Atzmutó, que es la fuente general de todo, que está por encima de los seres creados, por encima de todo. Y de él se extiende la abundancia. Y en esta Shefa, esta abundancia que se extiende, existe el deseo. Y la abundancia y el deseo han salido de su esencia, de Atzmutó, y entonces el deseo cada vez se desarrolla a partir de que se encuentra en la abundancia. La abundancia, o sea, la luz que sale del Creador, no cambia. No cambia por sí mismo. Y en cambio, el deseo es un punto negro pequeño dentro de la abundancia que así es como salen de su esencia y entonces es que el deseo comienza a desarrollarse. Y entonces es que nosotros hablamos de lo que son las 4 fases de luz directa. En lo que es la extensión de la luz y el deseo desde su esencia. ¿Dónde es que ahí está el Creador? El Creador es, por lo general, acá se usan todo tipo de nombres que a lo mejor todavía no están tan definidos. El Creador, Boré, es Beni Be, Boré, que el deseo de recibir, que ya ha recibido por medio de la Torah y los mandamientos cambios y se ha hecho apto para lo que es la abundancia, entonces empieza a sentir esta abundancia, empieza a conocerlo a Él, cuáles son las cualidades que Él tiene, qué es lo que Él quiere, cómo relacionarse con Él, cómo es que yo me relaciono con Él y cómo es que Él se relaciona conmigo, y más y más. Y todas estas acciones recíprocas que hay entre el deseo y la luz le proveen al deseo la sensación de la luz que se llama Creador. Él me creó a mí. Él me hizo a mí, Él me ha llevado a mí a este estado para que yo lo sienta a Él así, así. Y todos estos conceptos juntos en mí se llaman Creador. Así, como mamá. ¿Qué es lo que es mamá? Ella es todo para mí. Yo nací de ella me hizo crecer, me educó y ahora que yo estoy en sus manos y que yo estoy hablando con ella es mi Creador. Así es como yo revelo. Entonces, las combinaciones entre el deseo de recibir y la abundancia es lo que se llama el Creador. O sea, todas las relaciones que hay entre el deseo de recibir y la abundancia, ¿eso es lo que se llama el Creador? No, relaciones son las relaciones. El Creador es un concepto que se representa dentro del deseo de recibir en relación a lo que es su fuente, su origen. Boré, Ben y Be. Acoca, pero ¿cuál es su fuente acá? Porque acá no tiene lo que es un alcance de lo que es Atzmutó, su esencia. De Atzmutó nunca hay un alcance. ¿Y entonces de qué sí? Pregunta Rav. En cuanto es que nosotros alcanzamos lo que es Atzmutó, eso se llama el Creador. Lo que se percibe dentro del Kli, de acuerdo a las cualidades que tiene el deseo. Eso es lo que se llama Boré, Creador. Y por eso se llama Boré, Ben y Be. Pregunta, ¿y la abundancia qué es lo que es? La abundancia es la luz que recibe. Pero está lo que es la abundancia y está el Creador, que son dos cosas. Y hay otras cosas también. Porque lo que Él alcanza lo puede dividir en el llenado que lo llena y que le da placer, la fuente del llenado, de dónde es que lo recibe, en qué forma es que lo recibe, en qué medida de equivalencia de forma es que recibe, o sea, luz directa, luz retornante, luz circundante, todas estas cosas que luego las vamos a estudiar en lo que son los 5 niveles de la luz directa y los 5 niveles de la luz retornante. Eso ya lo vamos a ver. Pero al grano, el Creador es lo que yo consigo. Hay una diferencia entre la luz que yo alcanzo, que eso se habla por lo general en lo que es la medida del placer, y el Creador sobre el cual nosotros hablamos, eso habla sobre lo que es la relación que el superior tiene con el inferior, la relación que el inferior percibe. O sea, a partir del texto vos vas a entender mejor lo que son estas definiciones. Aparte de eso, hay también muchas definiciones en Ora Beir, aunque esas definiciones de todas formas son muy amplias. Únicamente sobre la letra Aleph escribió 800 páginas. En la sabiduría de la Kabbalah no va de esa manera. ¿Cuánto que los cabalistas quieren? Y ellos quieren muchísimo darnos definiciones que sean precisas, pequeñas, que sean exactas, para que no nos equivoquemos y demás, pero es algo que es imposible. Ellos quieren como si fuera meternos a nosotros en un entendimiento mecánico para poder transmitir por medio de eso lo que es una sensación espiritual. Es algo que no funciona, por supuesto. Todos lo quieren, pero ¿cómo
puede ser posible. ¿Qué quiere decir? Que el Creador quiere su rectitud, que quiere llevar a los seres creados, a toda la creación, a la situación que ha determinado en un principio, que ese estado futuro ya existe en Él. ¿Para quién es eso? ¿Para Él o para nosotros? Que Él quiere por su rectitud. ¿Eso habla de nosotros o sobre Él? ¿En qué está la rectitud de que el ser creado llegue al nivel del Creador? Porque no existe una situación que sea más sublime. Dudi, otra pregunta. ¿Qué es la viud que hay en nosotros? Raf, la viud, el grosor que hay en nosotros, es el deseo de recibir que nos separa a nosotros del Creador y que cada vez se presenta, se manifiesta en la medida que el ser creado la puede purificar y que lo puede llevar a la conexión. De que justamente entonces la viud se convierte en lo que es el lugar de la conexión. Si escuché correctamente en el principio de su introducción, usted se relacionó con lo que es el alma, que usted puede relacionarse con eso. El alma se llama por lo general, otra vez lo repito, y acá un montón de definiciones. Entiendan un poco más de qué es lo que estamos hablando, de que es imposible así, con palabras de este mundo, transmitirlo todo. Alma se llama el deseo de recibir, que tiene restricción, masaje, acoplamiento por golpe y que recibe una medida de luz superior de acuerdo a lo que son sus cualidades. O sea, donde la luz y el cli se vuelven como uno, entonces ese mismo cli que recibe la luz dentro suyo, que se conecta con la luz, que se vuelve con la luz como uno, entonces se llama alma. Entonces hay que distinguir lo que es acá el cli del alma y la luz del alma y los dos como alma. ¿Y por qué es que se llama alma, neshama en forma general? ¿Por qué? Porque hasta el fin de la corrección, más de lo que es la luz de neshama, no podemos alcanzar. Nada más nefesh, ruach, neshama. Hayé y ejidá, esas dos luces las podemos conseguir alcanzar únicamente al fin de la corrección. Y entonces en el fin de la corrección ya no se va a llamar neshama, alma, lo que es ese cli, sino que se va a llamar yejidá. Sí, empieza con que quería el santo bendito él purificar a Israel y entonces le dio muchísimos Torah y mandamientos. Quien tiene el deseo de recibir, de llegar a equivalencia de forma, a identificarse con el Creador y de recibir de él para poder darle a él, que eso es lo que se llama identificarse, que como es él que yo sea, él se llama Israel, directo a él, en lo que es la inclinación que él tiene, que el Creador tiene el deseo de llevar al ser creado a lo que es su forma final y que el ser creado tiene el entendimiento de que él también quiere llegar a eso. Y entonces ellos se identifican, se vuelven socios. Entonces quien quiere en esta forma trabajar con el Creador, él se llama Israel y Asharkel. Y al resto no los quiere purificar o no lo necesitan. Raf, no hay a quien dirigirse. Si no existe todavía un deseo de recibir que se haya despertado en él, lo que es el propósito de llegar a identificarse con el Creador, entonces no se llama Israel. Todavía se encuentra en lo que es el ámbito de los animales, de que tiene nada más el deseo de existir. Todo de acuerdo al deseo que existe en ese mismo ser. ¿Qué es lo que desarrolla el deseo de recibir? ¿Y qué es la materia y el deseo de recibir? Raf, para nosotros la materia y el deseo de recibir son lo mismo. ¿Qué es lo que desarrolla el deseo de recibir? Únicamente la luz. La luz es la que actúa. Aparte de la luz no hay nadie que actúe, que opere. Y lo que pasa es que nosotros podemos, dentro del deseo de recibir, a partir del deseo de recibir, podemos activarlo por medio de la carencia. Entonces nosotros atraemos la luz y es la luz la que activa las cosas. Nosotros no tenemos ninguna forma de poder influir sobre algo, parte de lo que se llama elevar man. O sea que queremos hacernos semejantes a el otorgante. Es lo que se llama las aguas de la Nukva. Malhut, que están nosotros, que lo elevemos a lo que es el nivel de Binah, que es el deseo de otorgar. Y por eso se llama man, las aguas femeninas. Esa es la única acción que el ser creado puede realizar. Ustedes podrían decir, sí, pero nosotros necesitamos acá conectarnos, unirnos, hacer todo tipo de cosas y demás. Mentira. Sí, nosotros queremos de verdad hacer algo únicamente por medio del Creador que haga entre nosotros conexión, que Él haga estas y otras acciones. Ninguna acción que nosotros pensamos que nosotros por nosotros mismos hacemos o que podemos hacer, si nosotros no traspasamos eso por medio del Creador, simplemente es una acción que es falsa y que no lleva a ninguna cosa que sea buena, sino que vemos y nos damos cuenta que no ha resultado nada, pasan 10 años y otros 10 años hasta que escuchamos que toda acción puede ser hecha únicamente por medio del Creador, porque Él es quien tiene la fuerza para el cambio y yo tengo únicamente una sola cosa, la fuerza de pedir. Y también pedir, eso es conjuntamente con los demás, por medio de la decena, en una forma que sea la correcta y la apropiada, entonces yo puedo despertar la luz. ¿Por qué? Para llegar a la luz yo tengo que llegar a Keter y yo soy Malhut, entonces yo tengo que conectarme con todos mis amigos, que seamos un solo Parzuf y tengo que pedir de la fuente que está encima desde Keter la luz que actúe sobre nosotros y que haga todo lo que tenga que hacer, no importa qué es lo que sea. De esa forma es como hay que actuar.
Y lo mejor que podemos hacer es no olvidarnos de esto. Escribe Baal Sulam, y todo esto proviene de su esencia como lo que hay de lo que hay y nada de lo que es la creación que se renueva. ¿Qué es la creación que se renueva? El deseo de recibir. ¿Por qué? Porque en Atzmutó, en su esencia, no hay deseo de recibir. Atzmutó nosotros no sabemos qué es lo que es, pero lo que decimos es que de Atzmutó ha salido todo, que es el superior por sí mismo. Eso es lo que se llama Atzmutó, su esencia, sin ningún tipo de relación con los seres creados. Y luego de Atzmutó, de su esencia, sale una rama que pertenece a lo que son los seres creados. Y esa rama empieza a crear, a armar y a desarrollar lo que son los seres creados. Pregunta, él escribe que de hecho el deseo de recibir viene con la abundancia que el Creador da, que el Creador proviene de la abundancia. Y la pregunta es, ¿qué es una creación que está renovada? O sea, ¿qué creación había anteriormente? El deseo de recibir, que por necesidad se encuentra en la abundancia, que se extiende desde Atzmutó, desde su esencia, sale lo que es una abundancia, que en esa misma abundancia se encuentra ya lo que es el deseo de recibir. Si no estuviera el deseo de recibir, la abundancia no hubiera salido, o sea, no saldría de lo que es Atzmutó, su esencia. Pregunta, entonces, ¿quién está antes al deseo de recibir? Atzmutó es el primero. Y luego, después el deseo, que es el deseo quien saca la abundancia de Atzmutó. Pregunta, entonces el deseo de recibir viene antes de la abundancia. En lo que es su acción se encuentra como que obliga a la abundancia a salir de Atzmutó, de su esencia. Resulta que los mandamientos entonces tampoco el hombre no los puede hacer, sino únicamente por medio del Creador. Toda corrección, cualquier corrección que sea, nos viene únicamente con que pongamos anteriormente lo que es la elevación del man, y entonces está el descenso del mat, que es la luz que viene entonces, la que produce un cambio, y eso es lo que se llama la luz que nos devuelve el benefactor, la luz que reforma, y en la medida que nos devuelva el benefactor, entonces nos hace a nosotros semejante al Creador, que él es bueno y benefactor. Entonces esto quiere decir que se ha hecho un mandamiento. El mandamiento por mi parte es únicamente pedir la corrección, y el mandamiento por parte del Creador es que él realiza esta corrección. Por supuesto que es él quien lo hace todo. Así también es como nosotros hablamos siempre, de que todo lo hace el Creador. Pregunta, ¿y entonces qué son los 613 mandamientos? Son las 613 acciones que la luz realiza, que la luz hace sobre el deseo de recibir, para llevar el deseo de recibir gradualmente en lo que son pequeñas partes y gradualmente por los grados, por los niveles, a lo que es la intención de otorgar. O sea, vos tenés 125 grados, niveles, en donde en cada grado, en cada uno de los niveles, tenés un deseo de recibir, que cada vez recibe lo que es una viut, un grosor mayor y una corrección mayor. Un grosor mayor y una corrección mayor. Es como un chico chiquito que tenés 1 kilo de carne que está corregido, después 2 kilos de carne que están corregidos, y después casi cada vez más grande. Pero tanto en el que es pequeño como en el grande tenés 10 sefirot o 613 partes, y que tienen que pasar por correcciones. Entonces, la diferencia está en el nivel de grosor, de aviut, de cuánto es que se presenta lo que es la diferencia que hay entre ese deseo de recibir y el Creador. En el nivel 20 se presenta de que es semejante al Creador en un 20%, y en el nivel 50 el 50%, y en el nivel 100 el 100%. O sea que de acuerdo a eso es que crece, y entonces se ve más hasta dónde es que es lo contrario del Creador. Todo aquel que es mayor que su amigo, su instinto del mal es mayor, así es como crece. Y de acuerdo a eso es que exige, demanda una mayor luz que lo corrija. Y de acuerdo a eso, cuando alcanza la equivalencia de forma por medio de la luz que reforma, entonces se vuelve un justo mayor, o sea que justifica al Creador. Si yo entiendo correctamente, entonces son 613 pedidos que hay en el hombre. Cada vez en él este grosor, esta viut es distinta. El hombre por lo general únicamente lo que hace es elevar man, que él no sabe en la situación en la cual se encuentra qué acciones exactamente son lo que la luz tiene que realizar, sino que la luz que descienda a él y que realiza estas acciones de corrección es quien lo hace. Se dice, el Creador terminará por mí. Se ha revelado la viut, el grosor, se presentó la diferencia entre yo y el Creador, hasta dónde que yo me encuentro entre lo que hay y lo que es deseable en esa diferencia. Entonces yo es que pido, que yo quiero pasar por alto, ir más allá de lo que es esta brecha. Yo quiero la adhesión, yo quiero llegar a la equivalencia de forma con el Creador. Entonces yo pido, y por medio de ese pedido, por medio del grupo y por medio de la conexión que yo pido, o sea, todo eso se clarifica únicamente en lo que es la unión y conexión que hay en el grupo. Y entonces yo pido, la luz viene y también viene por medio del grupo y me adhiere a mí al grupo, y entonces el grupo puede tener placer de eso. El pedido se llama mandamiento y la luz que viene se llama Torah, ¿sí? ¿Correcto, Raf? Sí. ¿Qué es lo que hay de lo que no hay? Lo que existe de la nada. Raf, está lo que hay de lo que hay y lo que hay de lo que no hay. Yesh miesh, lo que hay de lo que hay es Atzmutó, que de Atzmutó, de su esencia que viene la luz, y lo que hay de lo que no hay es el deseo, que el deseo fue constituido de acuerdo a que el Creador decidió de que quiere este deseo para crear
crear los seres creados y para llevarlo a que se pongan en equivalencia con Él, se identifiquen con Él. Pregunta, ¿de dónde el ser creado determina? ¿Dónde está esa relación que se llama lo que hay de lo que hay y lo que hay de lo que no hay? Esos son los cabalistas que lo han alcanzado, de que existe una raíz que es eterna, perfecta y plena, que es Atzmutó, su esencia, que existe como lo que hay de lo que hay y que a eso nosotros no llegamos y no podemos determinar nada sobre su existencia, y que existe una raíz de la cual nosotros proveemos, que es lo que hay de lo que no hay. Digamos de que vos no podrías saber, además de que has nacido de tu mamá, ninguna otra cosa. Entonces, tu mamá es lo que hay de lo que hay, la raíz anterior tuya, y que vos naciste de ella, y entonces vos sos lo que hay de lo que no hay, que es algo que no lo había anteriormente y que ahora se ha constituido. ¿Qué es lo que es eso en relación a nosotros en lo que es el trabajo? De que nosotros nos relacionamos únicamente con lo que ocurre como lo que hay de lo que hay, y en cambio de lo que hay de lo que no hay, de ahí recibimos la fuerza, lo que es el plan de la corrección y demás. Se dice que su esencia ha creado el ser creado y la luz, como si fuera en paralelo. Raf, no. Su esencia, o sea, la luz estaba en él y el ser creado es una raíz que es nueva. ¿Cómo es que él dice? ¿Dónde es que está escrito? Todo lo que se recibe en el deseo de recibir, que está impreso en él, proviene todo de su esencia, a modo de Yesh Miesh. Dice Raf, todo lo que se recibe del deseo viene como lo que hay de lo que hay. El deseo mismo hay de lo que no hay. O sea, son dos partes que hay en la creación en total. Empieza de su esencia, lo que hay de lo que hay, Yesh Miesh es la luz, y entonces lo que hay de lo que no hay es el ser creado. Raf, pero si no estuviera lo que hay de lo que no hay, entonces la luz no saliera de su esencia, dice Raf. O sea, de acuerdo al deseo de recibir que está incluido en la luz, es que la luz sale de su esencia y empieza a existir como si fuera por fuera de él, en relación a lo que es el ser creado. Y entonces eso se llama ya creación. Creación existe desde un principio de lo que es la carencia y la abundancia. Sí, a Coca. Cuando él escribe que del deseo de recibir sale la raíz de los seres creados y de la renovación, ¿qué es lo que eso quiere decir? La raíz de los seres creados y la raíz de la renovación es el deseo de recibir, pero dentro del deseo de recibir luego se desarrollan otras raíces especiales, que es con la intención de otorgar, de ser semejante al Creador, que es el deseo de recibir. Cuando alcanza lo que es su raíz, entonces en lo que es el camino de abajo hacia arriba, alcanza todas las etapas por las cuales fue creado, y entonces quiere hacerse semejante a ellas. O sea, recibe un agregado a lo que es su deseo de recibir. Así es como ha sido creado el deseo de recibir, que es que cambia por medio de la abundancia. Es algo que es muy, muy especial, es lo que es la creación por sí misma. ¿Por qué? Que nos tengamos placer y listo, como en el nivel inerte, o vegetal o animal. Tiene placer. ¿Por qué es que tiene que reaccionar, responder? ¿Por qué es que tiene que demandar algo añadido? O sea, la carencia que el deseo de recibir cuando quiere es lo que desarrolla. ¿Qué es lo que acá pasa? El deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Que es una carencia? Puede ser como si fuera una carencia de lo que lo llena. La cuestión es que la luz desarrolla el deseo, y entonces el deseo empieza a depender de la luz. De cuanto en que la luz lo desarrolla y siente el placer, así se siente a sí mismo también, que cuanto mayor deseo tenga, más placer voy a tener. Menos deseo tenga, menos placer voy a tener. Y esa diferencia lo que hacen es construir en el deseo lo que es un aprendizaje. Entonces yo necesito en una cierta manera a lo mejor tratar de aumentarme a mí mismo. O sea, sería mejor si tuviera un deseo mayor, pero si vienen lo que son las 4 fases de luz directa. Pero así es que se va desarrollando y se hace dependiente de lo que es su propio desarrollo. Acá, cuando escribe, el deseo de recibir que está incluido ahí, Raf, en la abundancia, es la raíz de los seres creados, cuando ha salido de la raíz, pero ha salido como la raíz de los seres creados y se desarrolla dentro de la luz, que la luz es la que lo desarrolla y que conjuntamente que la luz, que están juntos indivisiblemente, que se van desarrollando, y a partir de que están juntos con la luz, el deseo de recibir es la raíz del ser creado futuro. Y también agrega que es la raíz de la renovación. Raf, sí, porque lo que no lo había. Y en la luz no hay ningún tipo de cambio. Nosotros hablamos únicamente de los cambios en la luz, que es el deseo de recibir, revela. Que así, una cosa o la otra. Pero no de que en la luz exista algún tipo de cambio, sino que el deseo que lo siente, entonces lo siente de acuerdo a lo que es su propio deseo. Este deseo, a tal otro,
o aquel otro deseo, y esto y lo otro. O sea, todo tipo de deseos. Y por lo tanto hay todo tipo de luces. Pero ¿de verdad hay todo tipo de luz? No, hay una sola luz. Y los deseos que son distintos descubren llenados y luces que son distintos de acuerdo a la medida que tiene el deseo, de acuerdo al tamaño que tiene el deseo, de acuerdo al tipo de deseo que sea. ¿Qué es esa renovación de la cual se está hablando? ¿Cuál es la renovación? Renovación es que no existía algo así en la creación, que es el deseo de recibir, la carencia. No lo existía. ¿Por qué? Porque Atzmutó, su esencia por sí mismo, existe por sí mismo y no hay ahí ningún tipo de carencia. Y la luz que sale de su esencia también sale debido a que empieza a haber una carencia. Y la carencia saca a la luz de dentro suyo como si fuera, la aspira, como si fuera que aspira de su esencia la luz, y entonces la luz que queda consagrada a lo que es la creación llena el deseo y empieza a trabajar con él. Lo que el creador ha hecho, y por eso se llama creación, de que está separado por fuera, que ha creado un punto de carencia. O sea, ha creado algo que es lo opuesto, lo contrario de sí mismo. Un punto, el punto del deseo. Y luego ese punto del deseo ha comenzado a desarrollarse por medio de la luz. Y la luz desarrolla este deseo. Y el deseo se desarrolla en lo que es la Bejina, Aleph, Bet, Gimel, fase 1, 2, 3, la primera restricción, el Masaj y demás. Todo desde el punto del deseo que se constituyó dentro de lo que es la luz de Ein Sof. Puede hacer un orden entre los conceptos. Por encima de todo está Atzmutó, su esencia. Luego de la decisión de su esencia, que ahí también eso está graduado. O sea, luego de la decisión de crear a la creación, se constituyó el punto negro, que es el ser creado futuro, que es el deseo de recibir, que es lo que hay de lo que no hay, es algo que no lo había anteriormente. Este deseo de recibir que comienza a desarrollarse, eso ya pertenece a la raíz, pertenece a lo que es Keter, a lo que son las 4 fases de luz directa. Es la parte superior de Keter, y entonces comienza a desarrollarse. Ya es lo que es la segunda parte de Keter, la parte inferior de lo que es la fase raíz de lo que son las 4 fases de luz directa. Y entonces a partir de eso, la luz de Ein Sof, la abundancia, empieza a recibir una nueva forma, debido a que la carencia por la luz ya lo define de una manera diferente. Lo define como de que me falta. ¿Qué es lo que me falta? O sea, tengo una diferencia con la luz de Ein Sof. Esa misma diferencia la quiero anular. Esa es la carencia que hay. Y entonces comienza a desarrollarse. ¿Cómo? Si me llenara con toda la luz de Ein Sof. Nosotros hablamos como si fuera que en el ser creado tuviera una carencia y entiende y lo hace. Todo lo hace la luz. Pero la luz desarrolla dentro de ese punto negro, desarrolla el deseo. Que ese punto quiera más. Que quiera más recibir. La primera etapa es Jokma, lo que es la primera fase, que quiere recibir. Y ese es el principio del ser creado. ¿Quiere recibir? Sí quiere recibir. ¿Ella es la que quiere? No, no es ella la que quiere, sino que la luz la ha creado de esta manera, ¿cierto? Pero de todas formas se está hablando sobre ella. Se habla como se habla un embrión o un niño y demás. No se habla sobre él, pero de todas formas es la raíz para lo que es el ser creado futuro. Y después así las 4 fases de luz directa que vamos a aprender y demás. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que viene primero, el deseo o la luz? La luz es lo que hay de lo que hay. Es algo que no cambia, sino que por medio de la carencia que se ha constituido como algo de lo que no había anteriormente, es que la luz sale de Atzmutó, de su esencia, y empieza a llenar al ser creado, o sea, empieza a llenar lo que es la carencia. Entonces, ¿dónde está el deseo? ¿En qué lugar está el deseo? ¿Qué es lo que crea el deseo? ¿De dónde es que viene el deseo? El deseo se constituyó de la nada, de la nada. El creador decidió que quiere este deseo, quiere el deseo, y entonces el deseo fue hecho, y por eso se llama algo de lo que no hay, de cero, a partir de que no había nada de eso antes. De repente apareció el deseo. Raf, yo no sé, no estaba ahí. Yo te lo digo con toda la seriedad. Así es como está escrito y así es como ellos lo alcanzan, y más que eso no lo pueden alcanzar. A lo mejor alcancemos más, no sé. Entonces, en respecto a la extensión, ¿qué se tiene que decir? Que después de Atzmutó, de su esencia, sale la luz y el deseo. Sí, y que el deseo, por una parte, ha sido establecido por medio de la luz, pero que luego es el deseo el que determina. Después de lo que es la primera restricción, es el deseo que determina qué es lo que va a ser esta expansión. Sí, Shai. Pareciera que está Atzmutó, su esencia, entonces él ha creado ese punto negro, y luego de eso la luz ha llegado. O sea, como lo que hay de lo que hay. Nosotros estamos hablando del pensamiento de lo cual todo sale. Y entonces de este pensamiento sale lo que es el pensamiento de la creación. Y a partir de ese plan se constituye el deseo de recibir, que va a ser el ser creado futuro. Y entonces se lo tiene que desarrollar, de que exactamente sea digno para poder realizar con todas estas
las órdenes y llegar a lo que es la forma que el Creador tiene. O sea, está primero el pensamiento y después la realización. Por ejemplo, una persona que quiere construir una casa y demás. Todo está en un solo lugar. Sí. En relación a la Torá y los mandamientos, si yo le leyera este fragmento a alguien que no conoce nuestro estudio, ¿dónde está la fuente de la luz que corrige, que mandamiento es la corrección del deseo? ¿Dónde es que eso está escrito? Eso está en tantos lugares que no sé inclusive qué decirte. El hombre que él quiere cumplir con un mandamiento, lo cumple por medio de la Torá. La Torá es la luz. Está escrito, Torá, luz. Y el mandamiento, la mitzvah, es lo que la persona tiene que cumplir. Y eso empieza de la carencia que elevamos para recibir la luz, o sea, la fuerza. Y por medio de esta fuerza hacer una acción con el propósito de otorgar. Eso es lo que el Creador exige de nosotros, que estemos en otorgamiento, que estemos con Él en equivalencia de forma. Por lo tanto, es que recibimos la luz que reforma, que eso es lo que se llama la luz de la Torá, y que es lo que se llama que reforma, o volvernos como el benefactor, que pasemos del amor a los seres creados, o sea, por medio del amor al prójimo, al amor al Creador. Así es como tenemos que cumplir la Torá y los mandamientos. El hecho de que nosotros observemos estas cosas en este mundo es algo que es bueno. Yo te digo por qué. Porque eso te proporciona a vos todo el tiempo una razón para pensar en el Creador. Eso es todo, que en toda cosa, esto es una bendición así, tal otra cosa, esto lo otro. Cosa que sea, tenés la posibilidad de decir una cierta bendición, hacer un mandamiento, algo. Y eso, ¿por qué? Eso te devuelve a vos a lo que es una acción interior que vos tenés que hacer. Y por lo tanto, todas estas cosas, los sabios las determinaron. Te les puede explicar a ellos de que es algo que es correcto. Explícate vos a vos mismo y listo. Te falta a vos todavía muchísima explicación. A vos mismo. Primero a vos mismo. Si no, vas a arruinarlo todo. Nos van a arruinar a nosotros con lo que es tu explicación y eso va a ser también para tu propio mal. No estés pensando en los demás. Pensá en vos mismo. Pregunta, ¿cómo nosotros podemos realizar esto nosotros mismos? Rab, eso lo tenés que hacer, pero no de lo que hemos leído acá, lo que es el primer párrafo en el artículo. A partir de eso vos entendés de que existe su esencia, Tzmuto, que de él salen dos cosas. Uno que sale directo de su esencia, que es la luz, y el otro que es la creación que se ha renovado, que es lo que existe y lo que no existe, que es el clic, que es el deseo, y que los dos se extienden hasta tal punto que llegan a lo que es hasta nuestro nivel. Todas las preguntas que nosotros ahora estamos haciendo, eso nos aporta a nosotros ¿qué? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros? Rafa, en el entendiendo general de dónde es que todo proviene, que vos necesitas al fin y al cabo llegar a la equivalencia de forma con la luz, con el otorgamiento. Y por medio de la lectura, ¿cómo yo llego a la equivalencia de forma? Raf, por medio de la luz que reforma, que se llama Torah, que hacen vos cambios en lo que es la dirección del otorgamiento, en lo que es la dirección del dar, en estar por encima de tu ego, que eso es lo que se llama cumplir un mandamiento. Y debido a que tu deseo está constituido por 613 partes, entonces para corregirlo por entero, eso se llama cumplir con los 613 mandamientos, realizar los 613 correcciones. La apertura de sabiduría de Kabbalah es una introducción, es una de las introducciones al libro del Zohar, pero al final del primer tomo del libro del Zohar dice que son 613 18 consejos y 613 Hudin, órdenes que nosotros recibimos de la Torah y ejecutamos. Nosotros llegamos a con el fin de otorgar a la identificación con el Creador. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro parsuf estamos divididos. Nuestro deseo es el parsuf espiritual, nosotros estamos divididos en 613 partes, Ramaj, Esgalgal Tenaim, Villazá, Esahab, 248 y 365. Cuando nosotros los corregimos, llegamos al clic completo que va a estar con el fin de otorgar. Eso es lo que el Zohar habla de la corrección y cumplimiento de la Torah Mitzvot. Por medio de la luz que reforma, hacemos correcciones en el deseo de recibir. Fidudi. En el campus preguntarían qué conexión hay entre la Torah Mitzvot aquí y del pueblo. Ahora dice, el pueblo, nosotros vemos que el pueblo cumple Torah y Mitzvot de forma mecánica, que cada acción y acción que él ejecuta con las manos y con los pies, no dentro de su deseo de recibir en conexión, eso es lo que para él se denomina Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Porque eso es Torah y Mitzvot en el exilio, fuera de la corrección del alma. Eso se llama exilio. No atraemos la luz, no estamos en contacto con eso, estamos fuera de la corrección, por eso se llama exilio, y es como que si estaríamos fuera de la tierra de Israel, el deseo de Yeshar Kel, que no lo corregimos con el fin de otorgar. Y por eso que todas nuestras correcciones
correcciones en realidad son correcciones externas, en acciones, externas en manos, pies, en la boca, y que yo puedo hacerlo y cualquier niño puede hacerlo también. Entonces se le agrega la parte interna o se reemplaza la interna por la externa. Cuando nosotros llegamos a la interioridad, dejamos o no dejamos, no importa. Lo importante es la interioridad, pero uno no anula al otro. El externo puede recordar al otro. Sin la Torah y mitzvot externas se puede alcanzar la Torah y mitzvot internas. A veces sí, como escribe Baal HaSulam, tenemos muchos fragmentos acerca de eso, y no solo Baal HaSulam escribe. Nosotros, en nuestras definiciones, la Torah es la luz que reforma, mitzvot es la corrección del deseo de recibir, equivalencia de forma es de acuerdo de la equivalencia de forma que alcanzamos con el Creador, etcétera. Pero no hay ninguna necesidad de estar o en uno o en el otro. Lo importante es que nosotros aprendemos a cumplir la Torah de Mitzvot de forma interna. Claro que no tenemos ninguna oposición a su cumplimiento externo. Y tenemos aquí todas las condiciones que aquel que cumple puede cumplir. No hay necesidad de hacerlo porque nosotros no obligamos a nadie a cumplirlo, ni en la materialidad ni en la espiritualidad, y viceversa. Nosotros únicamente aprendemos, y a partir del estudio cada uno acepta cuánto y cómo quiere. Eso se llama educa al joven de acuerdo a su camino, que hacia donde él se atrae, lo importante que sea hacia el otorgamiento acerca de la Torah. ¿Qué parte de la Torah externa e interna que reciba? Así es, de acuerdo a su reencarnación, su raíz del alma. Nosotros en eso no entramos, esa no es nuestra ocupación, ese es el hombre mismo. Vos tenés que educarlo y de ahí en más que él determine, porque en lugar del hombre nadie puede determinar su relación con el Creador. La Torah es la luz que sale de su esencia, y el Kli es donde se viste la luz. Cuando yo leo artículos estoy confundido, oposición, atracción, etcétera, y cuando vengo a estudiar Ptijá es como que me da un orden, de repente como un silencio interno, todo se asienta, se tranquiliza. ¿Qué es este fenómeno? Porque el prefacio ordena todo de forma mecánica de estudio, pero los artículos están escritos de forma tal que tienen que confundir al hombre. Está escrito, el hombre tiene que bendecir al bien como al mal. Yo diría más todavía, porque todo el mal que se revela es la oscuridad, que después va a haber en él la luz y la oscuridad y la nueva revelación. Los artículos están escritos de forma tal para transmitirnos positivo y negativo, que nosotros estemos entre ambas fuerzas en una discusión interna, un esclarecimiento interno. Así vamos a avanzar. Pero aquí él pregunta y contesta y nos enseña los caminos de su lógica. Y el prefacio es para principiantes también. En TES es un problema, un gran problema. Hay que mostrarles el libro del Rabash, como que él estudia. Cada cosa él escribía, esto es así, y después escribe, esto es incorrecto. No se avergüenza y lo borra. Dice respuesta. Después escribe otra vez, incorrecto. Borra y después otra vez escribe algo. Es así todo el tiempo. Vimos que la sabiduría misma, de forma mecánica, si vos no la recibís de adentro de tus vasijas, no vale nada. Inclusive rezá para olvidarte, ¿entendés? A tal nivel. Y nosotros es como que una universidad de que sabe más, de que entiende más, la profundidad que explicar más. No, eso es incorrecto. Que no es el sabio quien estudia, únicamente la corrección de las vasijas. Y en la medida esa, cada uno le van a dar, porque cada uno está bajo la providencia. Por eso, yo pienso que este prefacio va a ordenarnos mucho. Más preguntas. ¿El deseo de recibir es el más grande o el más pequeño al principio de la creación? Rab dice, el más pequeño. Sí, el más pequeño. Pregunta, ¿y cómo dice que él pone en las almas la medida del deseo de recibir? Rab dice, se tiene que desarrollar y mostrarse. Eso que tenés todo en la bota del semen, y de eso sale de él una persona de 150 kilos y 2 metros de altura. Todo está en el semen. Quizás nosotros no sabemos investigar, pero si investigamos muy bien puedes ver de ahí todo. Todo puedes hacer. Toda la información está ahí. Toda la información está ahí. Lo único que falta es la luz. Que la luz desarrolla. ¿Cómo se llama en la masa que empieza a leudar? Bueno, eso es lo que hace la luz. Hay 10 sefirot en un punto, pero de ese 10 en 10 en 10 en 10. Y así es como crece. Como la naturaleza, no hay nada nuevo. El principal es el Rishimo. Por eso nosotros vemos personas que llegan a nosotros. Es de acuerdo al Rishimo que se despierta.
importa. Los alumnos del campus, sus primeras misiones es entender lo que escribe aquí Baal HaSulam, que toda la creación del principio al final es el deseo de recibir. Nosotros le damos muchas misiones de eso, no es simple digerirlo por primera vez. Rabbi dice, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo se lo podemos transmitir de la forma más fácil de digerir y a captar el punto de vista de Baal HaSulam? Rabbi dice, no sé, creo que hay que explicar varias veces que toda la creación es deseo de recibir. Inanimado, vegetal, animal, hablante, lo que nosotros vemos en nuestro mundo, en todo tipo de cosas. Ahora se revela que son todas ondas. La materia son ondas, la luz son ondas, y todo lo que quieras, todos son ondas. Que hay un único fundamento que de él se desarrolla todo. Explicarlo con todo tipo de ejemplos, pero no más. Toda la creación es deseo de disfrutar porque el creador es el deseo de complacer. Estas son las dos partes que hay. Y nosotros, en nuestro deseo de disfrutar, tenemos que revestirle una forma externa en que va a transformar el deseo de disfrutar que está dentro a su forma de deseo de complacer. Que la criatura en su vestidura, que se llama masaj y luz retornante, se asemeja al creador. Que el creador esté revelado en esa medida. Entonces el anfitrión y el invitado, ahora dentro de poco está este ejemplo, así como se comportan. La criatura tiene que estar envuelta para transformar su deseo de recibir con el fin de otorgar. Entonces él únicamente utiliza el deseo de recibir de una forma distinta, pero lo utiliza porque esa es su fuerza, su naturaleza, y recibe del creador únicamente la capacidad de utilizarlo de otra forma. Cuando yo utilizo el deseo de otorgar del anfitrión y con mi deseo de recibir, de esta manera, para adaptar mi deseo de recibir de forma tal que sea semejante al deseo de otorgar del anfitrión. Entonces yo trabajo con dos deseos y con eso conozco mejor al anfitrión, qué es lo que quiere darme, de qué manera él disfruta, porque yo quiero estar también en la misma forma con respecto a lo mismo. Y entonces resulta que el deseo de otorgar de él y el deseo de recibir mío y las correcciones que yo recibo de él y el otorgamiento que yo hago, que yo devuelvo, todo eso es para llegar a la Dvekut, adhesión, que ese es el propósito y que esto incluye todo lo de mío y lo de él. Eso que se alcanza a la Dvekut, eso cubre todo. Yo no pienso que nosotros a principiantes podemos hablar sobre el trabajo espiritual del hombre. Yo pienso que para ellos lo principal es entender la estructura. ¿Qué tenemos? Atzmuto, el mundo de Ensof, el descenso de los 5 mundos. Nosotros aquí nos encontramos abajo. ¿Cómo nos encontramos? Que en el camino está la creación del alma, la ruptura del alma. Sus partes caen y nosotros tenemos que elevarnos del mundo de Bria, Atzilut, hacia Yetzirah y hacia Atzilut, y de esta manera nosotros terminamos todo. De esta manera, Ptijá, solo de forma más corta. Yo creo que así conviene hacer. Los gráficos de Baal HaSulam, hay detalles que no se pueden ni siquiera entender para el principiante, eso seguro. Tratar de hacer una Ptijá breve para la estructura de los mundos y los Partzufim y las Sefirot. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a los gráficos? En Sof está ahí y nosotros estamos acá. Así, de forma que ellos lo vean sobre el pizarrón con el dedo. Esto es bueno. Para el principiante lo más importante es estar en algo, poder ubicarse en algo, no perder el lugar donde se encuentra. De lo contrario es como un bebé, se pierde. Eso está prohibido hacerlo. Él escribe, el creador quiso purificar a Israel, por eso le dio mucho Torah y Mitzvot. Nosotros sabemos que el deseo del creador es beneficiar a las criaturas. ¿Qué quiere decir que él quiere purificar a Israel? ¿Tiene dos deseos? ¿Qué quiere de Israel? Rabbi dice beneficiarlos. Y beneficiarlos se puede únicamente si hay una carencia para el beneficio que él quiere dar. Si él les va a dar, si le va a dar carencia a lo que quiere dar, no va a ser una carencia propia, ellos no lo van a disfrutar. La carencia tiene que ser de sí mismo, que el creador lo quiera. Si ahora vamos a agarrarte y te vamos a empezar a meter, no sé, digamos algo, no sé, ópera. 4 horas de una ópera. Todos disfrutan y vos estás entre ellos. Bueno, si es italiano está bien. Es que no se puede sin que aparezca la carencia en el hombre mismo, que él forma el deseo y él lo quiere llenar y él sabe todas las formas internas de la carencia, que esta carencia es muy compleja y él quiere llenarlo hasta el final. En esa ópera vas a ver personas que disfrutan de estos sonidos y así y así. ¿Qué más? Hay 200
más instrumentos, 200 actores, todo tipo de cosas. Y no tenés una carencia, por eso hace falta una carencia. ¿Qué es lo que quiere el creador? Que haya una criatura que quiera por sí misma. Ahora vos, en tu casa, pensá cómo vos creás una criatura que quiera por sí misma. ¿Qué es lo que quiera por sí misma? Lo que el creador quiere que quiera, pero que quiera por sí mismo. Eso es lo que vos querés de tus hijos. Vos le decís a ellos, ¿por qué vos no querés esto? Mirá qué lindo, qué bueno que el niño dice, yo quiero fútbol. ¿Cómo educarlo a ese creado que quiera otorgar lo inverso del deseo de recibir? ¿Por qué inverso? Porque entonces el deseo de recibir que él adquiere, de alguna forma que él establece que sea de él. Del creador llega el deseo de recibir. Y con el fin de otorgar, eso llega a la criatura. Que la criatura decide. Acá hay todo tipo de inclinaciones. Pregunta, acá hay algo muy extraño, que hay como una purificación de deseos, algo que se llama Israel. Este es un deseo simple, un deseo que quiere disfrutar y que es para sí mismo, y un deseo que está dirigido al creador, que se llama Yashar Kel Israel. Yo no pienso que conviene salir y empezar a explicar cómo el alma se divide en partes. Ustedes se van a confundir desde un principio. El buen maestro es el que sabe cuál es la porción exacta, qué es lo que dar y cuánto dar. El pensamiento de la creación es que las criaturas disfruten porque no alcanza a recibir la abundancia, sino que hay que descubrir la fuente de la abundancia también. A veces nosotros no recibimos la fuente de la abundancia, nosotros aprendemos de las acciones del Creador, aprendemos sobre Él. De tus acciones te conoceremos. De esta manera nosotros podemos aprender. Esto es un problema, que nosotros no disfrutamos como inanimado vegetal animal y disfrutamos del llenado, sino aparte de recibir el llenado queremos conocer el que da el llenado. Eso es importante para nosotros. Esto se llama ya la educación de Adam, del hombre. También en los animales hay algunos que aprenden de nosotros quiénes somos. Pero Adam es la forma del llenado, la forma que llega. Todas estas cosas nos traen el alcance del Creador. Nosotros no lo alcanzamos a Él, sino como ven y ve cómo se recibe el llenado de Él. Nosotros hablamos únicamente del Creador, explicamos que de esta manera llegamos a Él, lo alcanzamos por medio de la purificación, porque es únicamente en el marco de las palabras que están aquí escritas. Eso es todo. Tenemos que estudiar lo que los cabalistas escribieron para que esto nos ayude a lo más rápido posible llegar al propósito. Y de esa manera vamos a entender y vamos a conocer. Él es bueno y benefactor, creó el sistema del bien y el mal para enseñarnos cómo trabajar con las luces y la elevación de Man, que ahí este es un sistema, por medio de ello nosotros llegamos en realidad a alcanzar la cualidad de otorgamiento. ¿Ese es el proceso? Sí, muchas gracias. Todo bien, muy bien. Peter, en el primer punto, en la última frase, hay una expresión que dice, el deseo de recibir que no existe en el Creador fue creado para beneficiar a la criatura. El deseo de recibir suena como que fue creado para beneficiar a la criatura. Voy a repetir lo que dice. El deseo de recibir, que su naturaleza es beneficiar, lo que nosotros entendemos y sentimos. Nosotros no hablamos de Atzmutó, de su esencia. Él quería beneficiar a sus seres creados, por eso creó a las criaturas en el deseo de recibir, para recibir la abundancia. Pero esto no es suficiente, porque para beneficiar a sus criaturas, Él necesita que la criatura quiera disfrutar. Y aparte, ¿de qué disfrutar? Disfrutar no de lo que recibe, todo lo que recibe va a ser limitado, sino de algo ilimitado, lo más perfecto que pueda haber. Y este es el esfuerzo y el estatus del Creador mismo. Cómo llevar a la criatura a un estado que sea como el Creador. Eso se llama llevarlo a la Dvekut, que sean socios, que este creador sea como otra parte del Creador, como la mujer con respecto al marido, que son dos como uno. Eso es lo que el Creador decide y hace. De aquí nosotros podemos empezar a hablar, porque ya pertenece a nosotros. Por encima de eso no sabemos. Entonces el Creador tiene que construir un deseo de recibir, que con eso va a utilizar su deseo para ser socio con el Creador en todo. Que puedan influirse mutuamente, que lleguen al amor mutuo, a la conexión, al zivug, a la adhesión. Pero para eso esta criatura tiene que estar en una carencia propia con respecto al Creador, con respecto a la conexión propia y no del Creador, aunque es como si fuera que llega el Creador, pero no es el mismo deseo que es acorde para ser con el Creador. El deseo de estar en adhesión con el Creador tiene que crecer, nacer de la criatura misma, y por eso
esto es lo que sucede, y con el fin de otorgar llega de la criatura. Y la criatura lo desarrolla como nuestra vida. ¿A qué se llama amor? Amor se llama que me quieren como soy. Yo soy malo y bueno y así, no importa, como una madre que ama a su bebé. Este es el ejemplo del amor. ¿Sí? Si alguien me ama porque yo soy bueno a él, eso no es amor. Con eso yo lo estoy sobornando, pagando con mi buena relación, mi actitud. ¿Qué es lo que queremos? Yo quiero que me quieran como soy, como una madre que quiere a su bebé. Ese es el amor, amor absoluto. Por eso el Creador hizo las cosas que por un lado nosotros tenemos deseo de recibir, que es inverso. Por otro lado, a pesar de eso, nosotros desarrollamos el deseo de otorgar, que es de acuerdo a él. Y entonces se llega al amor. ¿Cómo puede ser el pensamiento de beneficiar a las criaturas? Nació el sufrimiento del mundo. Rab dice, el pensamiento de beneficiar a las criaturas no es de nuestras criaturas, de los animales. El creado es el que va a estar en conexión con el Creador. Pero para el deseo de recibir, el Creador odia el deseo de recibir. Lo creó para que nosotros únicamente por encima construyamos el deseo de otorgar. Entonces, si vos estás en el deseo de recibir y vos estás sufriendo, claro que vas a sufrir. ¿De dónde sufrís? Del Creador. Él no te prometió nada, ningún placer en el deseo de recibir. No te debe nada, todo lo contrario. Él quiere que vos llegues a un estado que vos le digas, muchas gracias que me creaste en el deseo de recibir que yo sufro. Este sufrimiento me ayuda a construir por encima el deseo de otorgar y llegar a ti al amor. Está el pensamiento de la creación, está el pensamiento del creado, que tengo que llegar en conexión con el Creador. ¿Acaso la conexión con el Creador va a llegar a partir del pensamiento? Claro que todo se esclarece en el pensamiento, pero después tiene que haber una acción. Que el hombre a través de la decena se conecta, establece su carencia con la decena de forma tal que él llega a la conexión, a la adhesión. El amor es la forma de conexión completa que nosotros sentimos dentro de la decena. De lo contrario, vos no podés sentir algo espiritual. Espiritual vos no podés sentir un deseo, sino en una suma de deseos que están conectados. El deseo de recibirlos se ordena en un parzuf, y entonces dentro del parzuf vos revelás al Creador, a su actitud ante ti, la actitud de la decena hacia él. Todo se revela dentro del parzuf. Fuera del parzuf no hay nada. ¿Qué es el pensamiento de la creación? El Creador piensa, yo sé lo que pensar. Rab dice, el pensamiento de la creación es un programa, un plan. En el pensamiento de la creación se encuentra toda la creación, todo el proceso que hay del principio al final. ¿Cómo llegamos a la decisión completa? ¿Está bien? Bueno. Punto número 2. Como ya hemos dicho, el deseo de recibir está innatamente incluido en la idea de la creación, en el pensamiento de la creación, con todas sus denominaciones a lo largo de la gran abundancia que él había planeado impartirles. Y sabe que esto es lo que discernimos como luz y kli en los mundos superiores. Ellos necesariamente vienen entrelazados, or y kli, o deseo de recibir, deseo de otorgar y carencia, y descienden juntos nivel por nivel. ¿Qué se llama que se alejan? Hay que entender este alejamiento. Hay como un cierto alejamiento del Creador, es decir, de su deseo de otorgar, y en el grado que descienden los grados de la luz de su rostro saliendo de él, es el punto de la materialización del deseo de recibir contenido en la abundancia. Es decir, a medida que se alejan, se hacen más groseros, gruesos, más lejanos de la fuente. Entonces el deseo de recibir se hace inferior y más grosero. También podríamos afirmarlo a la inversa, que de acuerdo al grado de materializarse el deseo de recibir se encuentra implícito en la abundancia, el lugar más lejano de todos. Dice que él de forma necesaria se aleja del Creador por la abundancia que recibe, o que el Creador lo aleja y por medio de esto se hace más grosero. Y no importa si es uno o el otro, él lo escribe, él sabe para qué, que nosotros entendamos que así es como sucede. Nosotros hacemos, influimos el Creador, o el Creador hace porque nosotros le otorguemos, lo mismo. Hasta el lugar más bajo de todos, donde el deseo de recibir se manifiesta en su totalidad, que así debe llegar a eso. Este lugar se llama el mundo de Asia. Deseo de recibir es considerado el cuerpo del hombre, así se discierne. No es nuestro cuerpo, sino así se llama. Es el deseo, no es un tejido biológico. Y la abundancia que recibe se considera la medida de vitalidad que hay en ese cuerpo. Es decir, tenemos un kli, que su deseo es el más inferior, más materializado, que está lleno de una abundancia así como sucia. Y ocurre lo mismo
con otras criaturas de este mundo. Y la única diferencia entre los mundos superiores y este mundo es que mientras que el deseo de recibir que se encuentra dentro de su abundancia no se ha manifestado completamente de forma material, es considerado como perteneciente a los mundos superiores que están más elevados que este mundo. Y una vez que el deseo de recibir se ha materializado completamente, es considerado como existiendo en este mundo. Otra vez, o que la corporalización hace que se aleje hasta este mundo, o su alejamiento provoca que se corporalice y llegue a este mundo. De una u otra manera, nosotros todavía no determinamos cuál es la causa ni el resultado. O que el creador lo empuja y él se materializa, o que él se materializa y por eso es rechazado el creador. ¿Qué, Mijael? Respecto a la pregunta anterior, si el deseo de recibir es rechazado y se hace más grande, y la medida de la abundancia es el clic que tiene, entonces él recibe mayor placer en la medida que él se aleja más. Rab dice, hasta este mundo donde el deseo de recibir se desarrolla en eso que se hace más y más alejado del creador, que se hace alejado más grande o más pequeño, ¿sí? Con respecto a la recepción de la abundancia, se hace más pequeño, pasa restricciones, masajim, rupturas, todo tipo de ocultamientos. Cuando está en este mundo, está 5 ocultamientos, llega al peor estado que se llama este mundo. Menos que este mundo que escribe acá es nuestro mundo. Luego de la restricción, la escala termina y empieza a achicarse, empieza a alejarse en cuanto que puede alcanzar la abundancia. Revise, sí. El deseo de recibir empieza a girar hasta que se transforma en la materia, sin ninguna relación. Escuchen, sin ninguna relación con los mundos superiores. ¿Y cuál es el hecho? Que el hombre que quiere alcanzar la espiritualidad puede estar en el mismo cuerpo que nosotros, en el cuerpo animal, y se puede quitarle una mano, un brazo de un hombre de la calle, y de eso sus alcances espirituales no se van a dañar. Le cambias la mano derecha es otorgamiento, ¿sí? La mano izquierda es recepción, siempre hay que ir con la derecha y no con la izquierda. ¿Cómo es eso? Porque nuestro cuerpo es animal y no tiene que ver con el alcance espiritual. Después vamos a aprender lentamente qué beneficio tenemos en eso, lo vemos. Que podamos empezar nuestro deseo con respecto al Creador por nosotros mismos. ¿Por qué es importante? Acuérdense que hablamos del amor. ¿Se acuerdan? Que yo tengo que estar con mi deseo de amar. Lo contrario no se llama amor, se llama algo que compraron con dinero. Me creó el deseo de amarlo a él, por eso en desconexión de todo el sistema superior en este mundo, y de este mundo empezar el camino. Entonces se va a llamar que realmente el Creador se me aparece de lo lejos. Pregunta, ¿cómo tiene que ver conmigo todo lo que estudiamos? Rabbi, si vos estás ahora acá como un animal en este mundo, no tenés ninguna conexión de Atzmut a este mundo, vos estás debajo de este mundo como él determina, o estás en tu mundo, un lugar desconectado de todo, y de aquí en más vos tenés que desarrollar tu deseo de amar al Creador como él te ama a ti. Si vos tenés un punto en el corazón que te despierta eso, entonces vos podés llegar al comienzo del camino, vos comenzás a sentir que hay algo, alguien que te está llamando. Todo lo que nosotros leemos aquí no tiene que ver con nuestra vida, no entendí, Sarah. La dificultad que nos encontramos aquí, atribuirle a lo que leemos en el texto a mi vida. ¿Cómo? Si hay una desconexión entre lo que nosotros leemos ahora y mi vida, ¿cómo está conectado? ¿Tiene que ver con mi vida o no? Lo dice no. Pregunta, entonces, ¿para qué lo estudio? Dice, vos lo estudias para llegar de aquí al verdadero deseo, que vos querés empezar a amar al Creador. Por lo menos en un punto vas a estar conectado con Él con amor, y esto se llama que vos estás en Ibur. Decimos que toda la vida empieza del amor, no del amor que alguien se cuesta con alguien, sino del amor de llegar a la tendencia con el Creador. El primer punto de Ibur surge de eso. Esta es la interpretación correcta, que del amor llega a la vida. Este estudio me desarrolla el amor. ¿Qué es lo que desarrolla en mí este estudio? ¿Cómo me lleva ese amor? Si vos, de acuerdo al punto que vos tenés, que después de todo el descenso, ese punto permanece, aunque se desarrolló en todo tipo de cosas, pero permanece, y es como que cae a tu deseo material que está debajo de todos los deseos. Este deseo material que vos tenés en este mundo, solo como animal. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Que dentro del deseo se despierta la conexión, el punto, la relación con el Creador. Realmente así, de punta a punta. Que el Creador se encuentra arriba de la línea
línea y vos estás debajo de todas las líneas. Entonces, si se despierta en ti una sensación con respecto al Creador, esto se llama el despertar del gen espiritual. ¿De dónde surge esto? No sé de dónde, a qué se parece. Digamos que vos tenías 10, 12 años, yo jugaba con todos los niños, las niñas, y de repente yo le presté atención a una chica. ¿De dónde? ¿Por qué? No sé. Así es dentro del hombre que está, ya no es pequeño, pero una causa que le hacen, empieza a sentir, yo quiero saber el propósito de la vida, empiezan a darle una oportunidad. ¿Dónde está esto en mi vida? Ahora dice, en el momento que vos empezás a conectarte con la esencia de la vida, a través de este punto, todo el resto de la vida no es importante. Hasta el punto que se te da una elección, como vos tenés que fortalecer tu conexión con la vida espiritual por encima de la vida material. Y toda la vida material es únicamente para vivir hasta que vos pasás el mahzom, la barrera, y entras en la vida espiritual. Ese es el propósito. Yo hablo de la tendencia todo el tiempo de atribuir lo que ellos estudian a su vida cotidiana. En la vida cotidiana yo tengo que comportarme como todos, funcionar como todos y a propósito ser como un robot. Y al lado de esto yo tengo que desarrollar mi vida espiritual, acostumbrarme a una vida dual. Esto como una actitud general está claro. Nosotros leímos luz, creado. Si vos te despertas a la esencia de la vida y ves que la sabiduría del Kabbalah te lo puede explicar, entonces se despierta en ti un regimo, la luz general que ilumina sobre vos. Hay una relación con el Creador hacia ti y sentís que hay como una iluminación, querés alcanzarlo. Esta vitalidad que se despierta en mí, yo alcanzo lo que él habla acá. Dice sí. Yo pienso que ustedes tienen que leer varias veces el punto 1 y 2, componer preguntas y respuestas. Por ahora no hay lugar para gráfico porque acá es como algo general. De 4 fases en adelante vamos a hacer unos gráficos, aunque los gráficos son muy limitantes. Gráficos son buenos para los principiantes, pero el gráfico restringe mucho el tema, lo baja a la corporalidad, ¿entendés? Aunque los cabalistas lo usan, pero ellos no están limitados. Yo quiero que en cada cosa hablar en valores espirituales y no en conceptos del gráfico. ¿Está claro, sí? El fin del estudio de la Ptijá hay que saber todo. No hay algo que esté escrito así nomás. Hay muchas cosas que se pueden agregar y nosotros lo agregamos aquí y allí. Pero si ustedes pasan este curso, de forma general ustedes van a saber toda la sabiduría de la Kabbalah. Pregunta, ¿cómo puedo saber que yo ahora lo sé bien? Rabbi dice, en la medida de la memoria vas a saber que sabes bien, que vos te vas a olvidar todo y solamente lo vas a sentir. Yo volvía de Bnei Brak a Rehovot, me sentaba y cada palabra en hebreo yo escribía cómo leerla y su traducción. Tija es algo que sobre esto se puede construir todo el sistema, todos los alcances espirituales, toda la estructura y así avanzar. La decena es la estructura de la realidad. Vos no ves, no lo sentís. Es como que a vos te muestran en un microscopio que esto es como una célula. Sí. Esta es la fuente de vida. Que vos empezás a entrar en la decena, vos abrís el mundo espiritual. Y entonces de acuerdo con eso vos ves que lo que vos te encontrás ahora es el estado imaginario, únicamente para que vos entres a la espiritualidad de forma independiente, que vos te desarrollás y llegás a la equivalencia de forma con el Creador de forma independiente y toda tu vida no se considera, no es vida. Lo que vos cumplís con las manos, con los pies, con la boca, todo eso no existe, es el mundo imaginario y únicamente de la decena en más vos empezás a vivir y eso es lo que te queda por la eternidad. Eso decidí, ¿quieres esto o no? Yo tengo un único camino, quiero que mi deseo de recibir se corrija y que esté todo con el fin de otorgar al Creador y que toda la realidad existe únicamente para eso. Yo hablo solamente a aquellos que llegaron a mí a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, únicamente, y listo.